Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. Que siempre descanse en paz, dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, luego llegó rápidamente el ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a los dedos, así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso de pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó ahí, congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando a Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y le preguntó: ¿Quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero, llevado por su terror y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba a su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. Esta es una historia tomada del libro Historias de miedo para contar en la oscuridad de Alvin Schwartz. Hola, 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 ¿cómo están todos? Esto es Visitantes Nocturnos. Esta es la edición especial de Viernes 13. Bueno, como todos ustedes saben, en realidad no existe una festividad o algo que haga a un Viernes 13 diferente de cualquier otro día del año. Lo único que hay es una serie de películas que se han convertido pues en algo bastante famosillas. Pero dentro de estas películas, vaya, sí tenemos a un protagonista que realiza sus ataques justamente en Viernes 13. Pero dentro de la cultura popular lo que tenemos más cercano es el Martes 13. Se dice que en martes no te casas ni te embarques. Y bueno, hay algo muy particular sobre el día 13, sea martes 13 o viernes 13, y es que la gente normalmente que hace rituales y ese tipo de cosas para dañar a los demás, normalmente utiliza animalitos y estas cosas para sus ritos. Y esto es algo muy malo, entonces siempre nosotros estamos conscientes de esto y los estamos invitando a que no vayan a ustedes a dejar solitos a sus gatos, a sus mascotas, sobre todo si sus animalitos son de color negro. Si tienen gatitos negros en sus casas, no los dejen salir esta noche, no los dejen sin supervisión, porque hay gente muy mala que luego toma estos animalitos para sacrificarlos y hacer cosas que ni siquiera tienen nada que ver. Pero pues así está la cuestión, así son a veces los rituales que se realizan durante un viernes 13.
Cari Santiago dice gracias, qué buen programa. Ah, caray. Creo que estoy... Sí, estoy en el video equivocado, perdón. Vamos a abrir el Facebook. Ahora sí. Cari Santiago dice buenas noches. Francisco Fabián López dice buenas noches. Noches, Cari. Dice Cari Santiago, hola. Francisco Fabián, según esto el viernes 13 fue maldito por los cruzados. Ah, mira, esta no me lo sabía. Existen muchas creencias, ¿no? Muchas tradiciones que se atribuyen a los caballeros cruzados. No me sabía esto del viernes 13, eso está bastante interesante. Pero bueno, lo que sí me sabía era lo de los rituales. Les vuelvo a repetir, por favor, mantengan a sus animalitos bien controlados, bien tranquilos y seguros en estos días, porque hay gente muy mala que los utiliza para cosas bastante gachas. Yasmín Flores López nos dice hola, buenas noches. Sonny Beth Álvarez dice hola, llegué. Hola a todos los que nos están escuchando, buenas noches. Y si les parece bien, voy a continuar con otra de las lecturas que tengo de mi libro, del libro que compré, que se llama Historias de Cuento Ficción. Esta historia se llama Cuestión de Estrategia. ¿Te conté alguna vez aquello del experimento con los monos? No sé, a lo mejor sí. Me cuentas tantas cosas. Su colega científico se volvió un poco pesado a partir de la segunda cerveza. Sí, aquel experimento donde alojamos a dos grupos de titis de cola roja con genomas distintos en el mismo recinto de investigación. Genomas, titis, a ver, ¿cuántas veces te he dicho que por ser escritor de ciencia ficción no tengo por qué saber palabras extrañas? ¿1 millón? ¿1000 millones? Tío, siempre te lo tengo que explicar todo como si fueras medio imbécil. Los titis son unos simios, la mar de simpáticos, muy chulos, cachondísimos, con la ventaja que además se reproducen bastante rápido y no comen ni defecan mucho. Por eso los usamos en el experimento. Ja, 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 has dicho defecan. Cagan, tío, son monos, los monos cagan. Mira que eres fino. Pues yo al menos tengo carrera y cultura, no como otros, respondió exaltado. ¿Te lo cuento sí o no? Sí, perdona, sigue. Su amigo se había ofendido. Nunca había entendido cómo el medio imbécil de su amigo ganaba tanto escribiendo libros de ciencia ficción, mientras él se arrastraba por la vida tirando de becas, ayudas y fondos de la Comunidad Europea. No tenía que seguir por aquel camino si no quería que se cabreara aún más. Pues eso, ¿dónde estaba? Sí, en el experimento de los monos incluimos una serie de características diferenciadoras en el código genético de estos titis. Así, conseguimos tener el grupo A y el grupo B. No los dejábamos aparearse entre ellos, así que durante unas cuantas generaciones veríamos evolucionar a dos grupos de monos distintos. En principio, esto nos permitía ver qué grupo se adaptaba más positivamente a las pruebas diseñadas. Al poco de comenzar el experimento ya vimos resultados. Las diferencias entre los dos grupos eran notables. El grupo A era claramente más competitivo. O sea, que eran un producto más competitivo. ¿También te dedicas al marketing ahora? Esa boca mía me iba a perder. Mira que tienes la gracia donde yo me sé. No sé cómo puñetas alguien te compra ni un libro. Diciendo competitivo me refiero a que depuntaban siempre en todo lo que hacían. Poníamos pruebas de habilidad con comida y los del grupo A se quedaban con la mejor parte. Escondíamos un juguete y los del B nunca lo encontraban. De tal manera que el grupo B se fue arrinconando. Tenían
tenían una especie de vergüenza. Veían a los otros como superiores. No es que los del grupo A fueran supermonos, de hecho, no actuaban de manera diferente a como haría un monito de su raza en cautividad. Lo que les pasaba al grupo B, básicamente, es que no daban ni una ni otra. Y pues pasó el tiempo, la segunda generación, la tercera y así. Así me gusta, dándole emoción. A lo mejor podrías escribir el guión de una película algún día. Eso te lo dejo a ti, que sabes mucho de contar historias. Abreviando, solo te diré que a la quinta generación de monos, estos monos, los del grupo B, se convirtieron en los mayores hijos de puta que hayas visto nunca. En poco tiempo asesinaron a varios miembros del grupo contrario y se hicieron con el control de la situación. Anda, ¿y cómo hicieron eso? Si eran medio inútiles, ¿no? Con algo simple, usando la fuerza física y provocando miedo en el resto. Pero ¿eso lo harán todos los malditos monos cuando se ven en inferioridad? Cosas de la manada, ¿no? Sí, no te voy a decir lo contrario, solo que nunca se vio este comportamiento tan acusado en esta raza, y mucho menos cuando las condiciones ecológicas eran tan favorables. Entiendo. Veo que la historia se pone interesante. Ajá, esto te gusta. Veo que no eres tan tonto como pensaba. Oye, chaval, pon 2 cervezas más. El chaval, que era el propietario del bar, ya había entrado en la cuarentena. Murmuró unos cuantos insultos en voz baja, pues como te iba diciendo, la estrategia era simple. Nosotros los monos B, como no superamos a los A, los de primera división, con juego limpio, cambiamos las reglas del juego y les ganamos. ¿Cómo lo ves? Hombre, en la situación de inferioridad en la que estaban, se vieron obligados a eso, porque está claro que el grupo A estaba mejorando. Y ahora me vas a decir qué genoforma o cómo demonios se diga tenían los monos del grupo A que los hacía tan increíbles. Genoma, melón. Mejor sería que dijeras que genoma no tenían. ¿Sabes aquello de que la diferencia genética entre chimpancés y humanos es del 0,02%, no? Pues no. Esto se ponía peligroso. Mi amigo estaba apurando ya la tercera cerveza. Ah, pues ahora sí lo sabes. Y la diferencia existente entre los titis y nuestra especie, la humana, es casi del 1%. Así que tomamos ese 1%, le quitamos todo lo relativo a tamaños, colores y varias cosas más y se lo enchufamos a los monos B. Los monos A venían de fábrica, como quien dice. Date cuenta que estoy rebajando el nivel intelectual de mi discurso para que puedas entender algo de lo que te digo. Muchas grandas, sabiendo de mierda, y yo te digo que acabes de una puñeta vez antes de que pierda el interés en lo que me cuentas. Bueno, haré como si no hubiera oído esto último. Básicamente, queríamos identificar varios genes todavía no clasificados, concretamente 2. Estos genes estaban en el grupo B de monos y no en el A. Todavía no tenemos claro cuál es cuál, pero ya les hemos puesto mote. ¿Y los motes serán? Los motes son estúpido y malvado. El gen estúpido y el gen malo, venga. Sois bastante infantiles los biólogos, ¿no? Es totalmente cierto. En la realidad, hemos descubierto que en el momento en que un simio lleva el gen de la estupidez encima, tiene un 14% más de probabilidades de morir que otro que no. Vaya, que eso no puede ser. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres cometen tantas estupideces? Efectivamente, me estaba desarmando. Todavía tenía sobrevalorado por la cabeza la resaca del día anterior. Estuve bebiendo ginebra. Sé que la ginebra me produce una resaca brutal, y aún así me clavé media botella. No había mejor prueba que la estupidez humana. Es más, seguro que aquella noche volvería a beber ginebra de nuevo. Entonces digamos que somos estúpidos. ¿Y cuándo actúa el gen malo en la película? Pues ya estaba actuando. Eso es lo único que puedes hacer cuando llevas el lastre de la estupidez. En tu código genético solamente puedes ser malo. Eso o desaparecer
porque tu ADN no se multiplica, no pasa al siguiente nivel. Es demasiado simple. ¿Cómo lo demuestras? Necesitarías datos más fiables de que esto le haya pasado a alguien más que no a un par de monos. Tengo una pequeña hipótesis que no podrá ser verificada hasta que se tenga la tecnología necesaria. Te apuesto a lo que quieras a que la mayoría de parientes del Homo sapiens, o sea, nosotros, a los que dejamos atrás evolutivamente hablando, no tenían este gen. Neandertales, habilis, ergaster, todos. O sea, que nos los cargamos. Sí y no. Les engañamos. Nos aprovechamos de ellos o fuimos a fastidiarles. Cuestión de estrategia. Conviene ser malo. La ley Darwin aplicada a seres inteligentes obliga a ser malvado. De todas maneras, esto no explica por qué en los humanos se dan estos dos genes de manera conjunta. Los otros grandes monos no los tienen, al menos no los dos a la vez. Pero eso es un gran descubrimiento, ¿no lo habéis publicado? Sería un Nobel seguro. Comprenderás que los resultados nunca serán concluyentes, ¿verdad? Todo lo que te digo son conjeturas de las que se podrían hablar durante décadas, sin llegar a nada claro. Sí, aunque es una lástima que no se puedan aplicar estos descubrimientos. ¿Y cómo los aplicamos? Sobre todo, ¿para qué? ¿Para crear gente buena? ¿Gente estúpida? ¿O gente malvada? ¿Qué prefieres? Venga, di. Está claro, para crear gente buena. A lo mejor acabamos con toda esta mierda de guerras, políticos, sinvergüenzas, asesinatos, violaciones, dije, aunque luego comprendí que esa era la respuesta equivocada. 4 cervezas podían con mi razonamiento. Veo a dónde quieres llegar. Con gente buena, es decir, con un grupo A, con el tiempo vendrían los grupos B, nosotros. No nos quedaría otro remedio. De hecho, esto nos ha pasado desde tiempos de Adán o antes. Siempre ganan los malos. Eso mismo. Ya no hace falta que sigas. Cuestión de estrategia. Oye, no me cuentes más historias así, que me deprimes. ¿Quieres una ginebra? Venga, que te invito. Bueno, este libro es bastante interesante porque tiene historias como estas que son, pues, más o menos de ciencia ficción y de fantasía, pero siento que están escritas de una manera muy inteligente. En este caso, pues le está atribuyendo literalmente la estupidez y la maldad a un gen que tienen los seres humanos, y está diciendo que son estos genes los que nos convierten en personajes que tienen una mejor evolución que todos los demás animales del planeta Tierra. Esto es bastante interesante, aunque obviamente nunca se ha dado este descubrimiento, nunca se ha dicho que efectivamente tenemos un gen que nos hace estúpidos o que nos hace malos, pero esto es básicamente lo que conforma a un ser humano. Nosotros somos malvados no solamente con otras especies, sino somos malvados con nosotros mismos, y en algún momento pues utilizamos esa maldad para nuestro propio beneficio. Dice Sonia Ivette Álvarez, hola, llegué. Yasmin Flores López, hola, buenas noches. Creo que ya había leído estos mensajes. Me parece que sí. Bueno, ya les había pedido en programas pasados, o ya había puesto la alternativa de que si alguna persona tuviera una historia, si quisiera contar algo, si quisiera justamente tener una historia que fuera leída o que quisiera leer en este programa, que podían hacerlo. Y el día de hoy tenemos una historia, una leyenda que fue enviada por Miriam Rivas. Ella es maestra secundaria y justamente nos mandó una historia que sucede en la secundaria en donde ella da clases. En la secundaria número 26,
ubicada en la calle Rosas Moreno, en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Se cuenta que hace algunos años, no tan lejanos, una alumna cayó desde el último piso de uno de los edificios y falleció. Tiempo después, cuenta el personal de limpieza de aquella secundaria que después de la salida se quedaban como todos los días a limpiar los salones y demás lugares. En una de esas ocasiones, mientras una de las señoras de intendencia limpiaba los pasillos de la planta baja de los edificios, vio pasar a una alumna muy bien vestida, con su uniforme y bien peinada, pero se le hizo raro debido a que a esa hora ya todos los alumnos habían salido, por lo que decidió hablarle y preguntarle por qué seguía ahí. Sin embargo, la alumna no le respondió y siguió caminando. La intendente caminó tras ella, pero al momento de llegar a la esquina del edificio ya no la alcanzó a ver. A partir de este suceso, se volvió casi continuo ver estas apariciones, tanto así que el personal de intendencia tuvo que ir a la dirección y pedir respuesta de ello, preguntando si alguna alumna se quedaba más tiempo después de la salida. Incluso la describieron, pero al parecer no recibieron ninguna respuesta, pues nadie se quedaba después de la salida. Tiempo después, uno de los maestros les comentó acerca del accidente que sucedió hace unos años y concluyeron que posiblemente la niña que se les aparece era la niña que se cayó. Desde entonces, una de las encargadas de la limpieza coloca un vaso de agua, flores y un platito de sal en un lugar de la secundaria, intentando ayudar a que el espíritu de la alumna para que descanse. Sin embargo, el pequeño ritual no ha funcionado, pues maestros, así como alumnos, aún han visto a aquella niña merodeando por los pasillos o incluso llegándoles a suceder hechos extraños, como ruidos en las oficinas, que les avientan la puerta o cosas que se llegan a caer. Por lo que cuenta la leyenda que esta niña todavía se aparece aún el día de hoy, todas las noches, en la secundaria número 26 de la Ciudad de México. Esta es una historia muy bonita y muy interesante. Prácticamente, si nosotros nos acordamos de nuestros días de escuela, prácticamente en todas las escuelas del país había algo así, ¿no? Se contaba sobre una niña, se contaba sobre alguien que había muerto, se contaba sobre ruidos, sobre cositas que se caían, etcétera. Prácticamente yo podría decir que todos nosotros, en todas las escuelas, teníamos por lo menos una niña fantasma que habitaba ahí todas las noches. Yo fui a una escuela de puros niños, se llama el Colegio México, allá en la colonia Roma. Eran grupos gigantes de 50 y tantos niños cada grupo. Cuando yo fui a la escuela en los años 80, eran grupos solamente de niños. Ya después me enteré que se hizo mixto el colegio, ya permitían la entrada de niñas, pero cuando yo fui solamente éramos niños. Y pues sí me llegó a tocar que durante los 6 años de primaria en los que yo estuve en esa escuela, pues se dieron varios casos en los que desafortunadamente alguno de los niños falleció, y no tardaba mucho en que se corría la noticia o se corría el rumor de que fulanito de tal se aparecía por aquí, de que fulanito de tal fue visto por acá, y decían, ¿cómo es posible? Este niño ya no, pues ya no está con nosotros, y se aparecía, etcétera, etcétera. Incluso yo recuerdo que había en una parte en donde teníamos una cancha de básquetbol, había como una parte de la pared que no estaba como que bien cubierta, es decir,
tenía como que el, el cemento nada más echado, ¿no? Emplastado. Y si te le quedabas viendo, pues sí como que se llegaba a formar la figura de un niño, la figura de una persona que estaba emplastado en la pared. Obviamente esto solamente era un mal acabado de algún obrero en algún trabajo que realizó para la escuela, pero esto no impedía que muchos niños pensaran que probablemente en ese rincón de la cancha de básquetbol había alguien que había sido enterrado una noche sin que nadie se diera cuenta. Quizá lo mataron, lo pusieron ahí, echaron un poco de concreto encima para que no se notara y se fueron. Y por eso había quedado esa figura como rara, como medio deforme que se encontraba en las canchas de básquetbol. Yo supongo que ya no debe existir, y si todavía existe, pues mínimo le debieron haber echado una manita de gato, porque en mis tiempos ni siquiera estaba pintado ese pedazo de pared del patio. Estaba completamente plano, ¿no? En gris. Pero bueno, esta es parte de lo que se cuenta en las escuelas, es parte del folclore justamente que uno se lleva y que sigue siendo parte de nosotros aún en pleno siglo XXI. Espero que esto sea de su agrado. Y justamente hablando de folclore, aquí tengo mi librito de leyendas mexicanas. Vamos a leer una de estas, pero primero voy a ver si de casualidad tengo algún mensaje que no se me haya pasado. Vamos a ver. Dice Francisco Fabián, es como un chiste de Futurama, estuvo interesante. Dice Cari Santiago, ojalá encuentre la luz pronto. Y Francisco Fabián dice, en mi trabajo se ve un ingeniero que murió. Así es, esta es parte de las cosas que se cuentan. También muchas veces cuando se dice precisamente de que hay una niña o algo que se aparece en el lugar donde estamos, es común que se le coloque algo, se le coloca un platito con dulces, se le coloca algo a manera de ofrenda para que el alma se pueda ir, o para que mínimo no nos esté haciendo travesuras, ¿no? Mientras estamos por ahí y no nos esté asustando. Dice Francisco Fabián, en Aguascalientes por la Plaza de Toros era un cementerio muy grande. Eso también es muy interesante, porque justamente muchas partes de la ciudad, pues obviamente en algún momento tuvieron otro uso del que se les da en tiempos modernos. Hay muchas partes, yo me imagino muchos lugares de la ciudad y de varias ciudades de la República Mexicana en donde precisamente es muy probable que se hayan dado pues panteones, cementerios, lugares en donde descansen muertos, y pues uno no lo sabe, ¿verdad? No lo sabe y ahí anda como si nada. Dice Julieta, Eric, detrás de ti hay un niño, se encuentra a mi derecha. Es el niño Yodita, es el niño Goyito, y ese no hace ningún daño. Bueno, les voy a leer de mi libro de leyendas, si les parece bien. Cari Santiago le dio like a nuestro stream, Francisco Fabián le dio like a nuestro stream, Sebastián González también. Muchas gracias por darle like al stream. Perfecto, déjenme encontrar una leyenda bonita para leer en esta noche. Muy bien,
La historia que les voy a leer el día de hoy se llama Los Ermitaños. Es una leyenda del estado de Hidalgo. Durante el periodo colonial, en un pueblo de Hidalgo, se cuenta un suceso difícil de creer. En una de las fincas más lujosas de la región, estaba habitada por un temeroso hombre muy adinerado. Vivía solo, no tenía esposa ni hijos, al parecer tampoco hermanos, ni parientes cercanos. Su vida la mantenía toda en secreto. Además de esta propiedad, era dueño de otras haciendas, por lo que la gente del pueblo acudía siempre a pedirle trabajo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fortuna, el pago que les daba a sus trabajadores era muy poco, y además de que tenían que soportar su mal carácter y sus malos tratos. Algunos de sus sirvientes vivían en el pueblo en condiciones muy precarias. Apenas les alcanzaba para comer, pero como no podían renunciar a un empleo, continuaban trabajando para el señor hostil. Un buen día se les ocurrió sacar gusanos de maguey para venderlos entre el resto de los habitantes. Para ello fue necesario pedir permiso al patrón, quien aceptó de mala gana. Semanas después, un lacayo fiel al hacendado le informó que los trabajadores usaban a los gusanos como mercancía y que ello les dejaba algunas ganancias. Al escuchar esto, montó en cólera y prohibió rotundamente a sus empleados seguir extrayendo los gusanos y amenazó con castigarlos de una manera tan severa que jamás en su vida volverían a trabajar ni a realizar actividad alguna. Poco a poco se fueron creando rumores en torno a su persona, debido a que varios hombres desaparecieron misteriosamente de la región. Según cuentan, el hombre salía ocasionalmente a pasear por la plaza del pueblo. Si en su trayecto se topaba con una mujer hermosa, inmediatamente la abordaba y trataba de deslumbrarla mostrándole cualquier tipo de joyas. Las damas se negaban a aceptarlas y rápidamente se escabullían de él, pues se dejaban llevar por lo que comentaba la gente. Ante su negativa, muchas de estas bellas mujeres perdieron a sus maridos, pues el hombre adinerado, al enterarse que estaban casadas, ordenaba llevar a los esposos hasta su finca para darles muerte, y para que no quedara huella de los crímenes, los cuerpos eran arrojados a los puercos para ser devorados. Así, con engaños, traía a las mujeres hasta su casa, pues les decía que si querían volver a ver a sus esposos, tendrían que ir por ellos a la hacienda. Varias fueron las mujeres que atravesaron este suplicio. Tiempo después dejó de vérsele por las calles, y en la finca ya no se escuchaban sus gritos ni propinaba sendos castigos a sus sirvientes, ya que cayó enfermo de una epidemia que azotaba la región y murió a los pocos días. Sus más fieles lacayos los llevaron hasta el Camposanto. Ahí oraron por su alma y lo sepultaron. Pero al día siguiente, el ataúd amaneció en la puerta del panteón. Nadie se explicaba el misterioso suceso, que se repitió cada vez que enterraban el féretro, y cada mañana volvía a aparecer en la entrada del panteón. Cansados de esta situación, los lacayos y trabajadores decidieron regalar su fortuna a aquel que se atreviera a llevar lejos el ataúd. Nadie en el pueblo se decidía a emprender el viaje con el muerto, pues todos le tenían cierto resentimiento debido a los malos tratos a los que habían sido sometidos. Sin embargo, unos ladrones que mantenían alarmados a los habitantes decidieron cargar con el cuerpo, pues se imaginaron todo lo que podrían comprar con el dinero. Su avaricia fue tanta que en ese mismo día partieron del Camposanto en dirección al monte. Ya de noche, al estar velándolo, se escuchó un estruendo ruidoso y de pronto se abrió una especie de túnel y la caja se deslizó en el túnel. Estos señores, por miedo de que algo pudiera pasarles, jamás regresaron. Se quedaron ahí hasta su muerte. Actualmente,
Existen piedras que se parecen a la silueta de estos ladrones. Se les puede ver como si estuvieran cuidando el lugar. Desde entonces se conoce a este lugar como los ermitaños, por haberse mantenido en aquella ermita y por no haber podido disfrutar de todas las riquezas que se les habían prometido. Pues como les había platicado anteriormente, muchas de estas leyendas son historias del comportamiento, de la moral, de cómo deben actuar las personas. Obviamente esta es una historia pues que te dice que tienes que ser buena persona, o te va a pasar algo como esto, tienes que ser buena persona, tienes que tratar bien a los demás. Ya no supimos qué le ocurrió al cuerpo, por qué no se dejaba enterrar bien, por qué aparecía por allá, no supimos por qué estas personas se convirtieron en piedra, etcétera, pero pues todos tuvieron un castigo ejemplar al final del día, y de esto es de lo que se trata justamente el folclore mexicano. José Cañuqueo, perdón, le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos los que nos dan like. Vamos a ver qué más dejaron. Tiene orejas de duende, así es. Dice Julieta, ¿cuál espíritu chocarrero mueve cosas? ¿Acaso en Hidalgo pasa algo? Francisco Fabián López Castillo dice, también en la plaza de toros se ven duendes y se escuchan los toros que mueren ahí. Ah, pobrecitos animales. Dice Julieta, era un Eric colonial. Exactamente, era como yo pero con dinero. Cari Santiago dice, oye chico, eso es de gangsters. Ajá, era un gangster. Y Julieta de nuevo dice, ya cuenta la historia de Pachita o de la cueva del chamaco que está en Chapultepec. Muy bien, te lo debo para la próxima semana, lo tengo que investigar. Vamos a anotarlo por aquí. Julieta me está pidiendo la historia de Pachita y de la cueva, ¿no? Chapultepec. Con todo gusto. Voy a buscar las historias y las leemos aquí el próximo programa. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, esto es lo que tengo yo preparado para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Dice Francisco Fabián, la avaricia suele ser más fuerte que ser honesto. Pues sí, desafortunadamente sí es. El dinero mueve todo. Ok, esto es todo lo que tenemos de momento como comentarios. Si les parece bien, vamos a dar por concluido el programa de hoy. Espero que les haya gustado lo que leímos el día de hoy. Leímos una pequeña historia de terror y leímos el relato que nos envió Miriam, que Miriam es justamente maestra de escuela y nos envió una historia de su escuela. Ñaca. Julieta dice que en Chapultepec hay una cueva en donde hay un jardín y cuentan es la entrada al Mictlán, que hubo mucha gente que fue de metiche y como entró no salió. Los espejuelistas dicen es una curva con muchas bóvedas. Órale, suena bastante bonito e interesante. De hecho, de este asunto de las cuevas que se abren y después no vuelven a abrirse en muchos años o no permiten a las personas salir, es un tema recurrente dentro del folclore mexicano. Hay un montón de leyendas sobre esto. Hay justamente
leyendas que dicen que hay cuevas que se abren en determinado tiempo, hay cuevas que se abren y tienen tesoros dentro, hay cuevas en donde tú entras y parece que tú sientes que no ha pasado el tiempo, que no ha pasado nada, y cuando sales de ahí ya fueron 10 años, 15 años, 20 años en el mundo real. Y todo esto tiene que ver justamente pues con la tradición, ¿no? De no estar entrando en lugares donde nadie te dijo que te metieras, justamente sobre todo en todas estas áreas rurales que se encuentran en los alrededores de la ciudad, en las que justamente pues al menos anteriormente se encontraban varias cuevas. Ya hay cada vez menos lugares en donde tú puedes encontrar cuevas aquí en los alrededores de la Ciudad de México, pero todavía hay muchos estados que tienen todavía zonas boscosas, zonas con bastante pues naturaleza, en donde aún hay bastante cuevas y en donde aún se pueden contar todo este tipo de historias. Dice Cari Santiago, excelente programa como siempre, gracias Cari. Y Julieta, dicen está cerrada, la clausuraron por los curiosos. Es muy probable, sí, que hayan clausurado. De por sí es bastante peligroso que uno se meta dentro de una cueva así nada más porque sí. Pues debe ser aún más peligroso si tiene varias curvas y es más peligrosa y tiene varias bóvedas y esto. Ay nanita. Dice Francisco Fabián López, excelente programa, te felicito, muchas gracias. Y Julieta dice, la de Pachita es de una señora que operaba con solo un cuchillo de cocina. Cuentan tenía poderes porque quien la vio en acción era capaz de regenerar tejidos y órganos con las manos, y que muchos famosos y políticos fueron sus clientes. También dice Fabián, en Palo Alto hay una cueva de Juan Chávez, un bandido de Aguascalientes. Órale. Muy bien, de lo que dice Julieta, creo que sea a quién te refieres. Es una casa que se encuentra allá justamente en la colonia Roma, por la plaza Juárez, en donde se encuentra la estatua del David de Miguel Ángel, ¿no? En esta casa muy muy famosa que se le llama la Casa de las Brujas. No sé si ahí justamente vivió esta señora Pachita u otra señora de similar fama. Y sí, se dice mucho de estas personas que realizaban rituales y que curaban a las personas. Ahora bien, se han realizado de manera actual, de manera moderna, algunos documentales en donde justamente te hablan sobre todas estas prácticas de cómo los santeros hacían sus rituales, de que se ponían unas tripitas en la mano y entonces como que decían que escarbaban tu cuerpo con un cuchillo justamente, y entonces iban sacando de lo que tienen escondido en la mano, de las tripitas de ahí, iban sacando órganos, iban sacando tejidos, iban sacando un montón de cosas. Según esto, pues sacaba todo lo malo de tu cuerpo y luego nada más con un trapito limpiaba y ya no aparecía que estabas completamente cerrado, que nunca te había abierto la panza, y pues con esto ya la gente se sentía que había sido sanada, que había sido curada. Son estas ondas de sanación y de, ¿cómo se le llama? Sugestión, autosugestión, que es bastante interesante. Es un tema bastante interesante, el de la sugestión, de que cómo es posible de que realmente sin nada, sin medicamentos, sin una preparación médica, etcétera, etcétera, hay personas que de pronto se ven o se sienten como si estuvieran curadas
de cosas que por las que estuvieron afligidos durante meses o años. Dice Julieta, en esa casa de las brujas hay muchas historias, desde que hay duendes hasta poltergeist, y en YouTube hay casos documentados donde muestran la gente cómo asustan. Esa casa está cerca de, bueno, justamente como yo iba a la escuela en la colonia Roma, pues está relativamente cerca justamente del Colegio México que les estaba contando antes, y también de pues la universidad de la Universidad del Valle de México, donde también fui estudiante. Entonces yo pasaba por ahí, me gustaba mucho esa plaza y me gustan mucho las historias que se cuentan de ahí. Yo creo que sí, me voy a aventar por lo menos un pequeño programa de todas las historias que se cuentan de esa casa. Dice Julieta, eso que dices lo mostraron en Nino Canún Achú. Pues sí, probablemente sí, porque pues ya tiene bastante tiempo que se han dado este tipo de respuesta a casos paranormales como el de Pachita. Dice Francisco Fabián, yo tengo miedo porque duermo con Anabel un poquito. ¿Y qué más dice Julieta? Porque sí, Eric estudió, créalo o no. Créalo o no, yo en algún momento estudié. No me sirvió de nada. nada más perdí el dinero de mis papás, pero estudié. Exactamente. Bueno, si les parece bien, este fue el programa del día de hoy. En la Roma hay un montón de historias por las casas que ahí continúan, ¿sí? La Roma es uno de nuestros primeros, ¿cómo se llama? Pues de nuestras primeras colonias que existen en la Ciudad de México, por eso es de las que tienen más historias y más cultura. Obviamente todo lo demás ocurre en el centro histórico, porque exactamente en el centro histórico pues fue donde primero se comenzaron a manifestar todas las casas, todos los palacios, todas estas ondas, ¿no? Mientras existió la colonia. Y dice Julieta, ¿cómo no va a tener uno miedo con Anabel Ferreira? Eso es otra Anabel. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándome. Muchas gracias a los que estuvieron contando sus historias y haciéndome reír. Este es el especial de Viernes 13, que ya no es viernes porque ya es sábado, pero eso fue el especial de Viernes 13 de Visitantes Nocturnos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, chavitos. Yo fui Eric Contraseyala. Esto es roboto.mx y es todo. Vámonos a dormir. Chao, 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 chao.